este lugar, en su casa. La palabra para este año es expansión sobrenatural, versículo bíblico en Zacarías 4:6 que dice, aunque sea reducido, no es con mi fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Qué bueno. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta mañana, basada en el libro de los Hechos, capítulo 4. El título es Coraje y Valentía. Coraje y valentía. El niño Jesús pasó su infancia prácticamente como un niño común en su pueblo, en la aldea, en la ciudad ahí donde él vivía. Era uno más de la ciudad, uno más de los tantos niños que habían en aquel entonces. Pero fue un niño especial porque empezó a dar muestras de que era un niño distinto. ¿Qué dije? Que era un niño distinto. ¿Yo soy distinto? ¿Somos distintos? Somos distintos. Ayer vimos de que Dios nos hizo distintos entre los hombres y las mujeres. Somos distintos. No solamente entre uno y otro somos distintos, sino que somos distintos al común de la gente que practica las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te hace distinto. Un niño distinto, y allá por los 12 años, cuando estaba en el templo, ustedes se acordarán que fueron sus padres con muchísima gente de los alrededores a una fiesta en Jerusalén y el niño se les perdió. Y durante 3 días no sabían dónde estaba Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el templo, escuchando lo que los sacerdotes decían y debatían y preguntaba y contestaba. Estaba en el templo con los maestros de la ley, los que se asombraban por su tremenda inteligencia y por su tremendo lenguaje. Lo que se sabe hasta los 30 años de la persona de Jesús es muy poco. Pero la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo crecía, y crecía en distintas maneras. Una de sus maneras de crecer era en sabiduría, crecía en lo mental. Otra de las cosas que dice Lucas capítulo 2, verso 52, es que Jesús crecía en estatura, significa que crecía físicamente. También la palabra dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, es decir, que crecía espiritualmente. Y también dice el versículo que Jesús crecía en gracia para con los hombres, es decir, que crecía en relaciones sociales. Su padrastro, José, tenía una carpintería y a medida que Jesús crecía, le ayudaba, le acompañaba hasta que empezó a trabajar en la carpintería de su padrastro José hasta los 30 años, donde Jesús empezó su ministerio. Jesús hasta los 30 años fue prácticamente uno más de la sociedad. Jesús no era una persona tan sobresaliente como lo fue después dentro de la sociedad. Ni tampoco vivió antes de los 30 años lo que le tocó vivir después de los 30 años cuando Jesús se compromete con el ministerio, es decir,
no es que se comprometa en sí, sino que ya vino de parte de su Padre a este mundo con un propósito determinado. ¿Me va siguiendo? Luego de ser bautizado Jesús por Juan el Bautista ahí en el Jordán, dice la Escritura que este mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde en 3 oportunidades venció las tentaciones de Satanás, el diablo. Si Jesús venció las tentaciones de Satanás, el diablo, vos y yo también las podemos vencer. ¿Está? Si Jesús venció las tentaciones presentadas por Satanás, tanto vos y yo las podemos vencer. Esas tentaciones las puedes encontrar en Lucas capítulo 4. Ante las amenazas políticas y religiosas que entendían los fariseos y los saduceos que Jesús podía ser para ellos, a pesar de las diferencias, fariseos y saduceos se aliaron en contra de Jesús, desacreditándolo, cuestionándolo, pidiéndole señales y conspirando para matarlo. 2 sectas que a Jesús no lo quisieron nunca, 2 sectas que a Jesús no lo reconocieron como el Mesías nunca. 2 sectas que con el tiempo ya sabemos a dónde lo llevaron a Jesús, a pesar del propósito por el cual Jesús había llegado a esta tierra. Ahora, ¿cuándo empezaron este tipo de mañas, de trampas, de artilugios por parte de los fariseos y de los saduceos? ¿Cuándo empezaron sobre la vida de Jesús? A partir del momento que Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. A partir del momento en que Jesús fue bautizado, recibe el Espíritu Santo y ahí empezaron los problemas para Jesús. A partir del momento en que vos te comprometés a servir al Señor, a partir del momento en que dejás la vieja vida y empezás una nueva vida en Cristo Jesús, vos vas a decir, y ahora me tiro de panza al sol, voy a disfrutar de una buena vida, y te tengo que decir que no es tan así. No es tan así porque aquel que perdió autoridad en tu vida, Satanás el diablo, va a querer hacerte la vida imposible para que no sigas a Jesús. Pero vos, como tuviste un encuentro personal con Jesús, te arrepentiste de tus pecados y recibiste la presencia del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ahí empieza tu lucha verdadera aquí en la tierra. La batalla permanente. Acá en estos últimos 15 o 20 días hay personas que dejan el coche estacionado y de golpe a porrazo, cuando lo van a ver al coche, lo encontraron destruido porque alguien se lo trituró. Otras personas que, comprometidos con la obra del Señor, se enferman o se enferman familiares, y vienen problemas y vienen situaciones. Uno no las busca, pero vienen. Y Dios permite que te ocurran este tipo de cosas. ¿Para qué? Para moldearte. Para que afirmes tu fe en Él. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces, ¿cuándo empezaron las trampas de los fariseos sobre la vida de Jesús? Todos ese tipo de mañas para desacreditarlo. En el momento en que Jesús recibió al Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, va trasladado el Señor, llevado por el Espíritu al desierto,
Y ahí el diablo, ya sabiendo el futuro que le esperaba, lo tienta a Jesús 3 veces. De hecho, que no lo pudo vencer. Hoy Bárbara decía, que hablaba del vencedor, aquel que nunca venció una batalla. Y a nosotros, como sus hijos, a partir del momento en que tenemos al Espíritu Santo, vamos a vivir de batalla en batalla, pero también de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu y de poder en el desierto y comenzó con su ministerio, ahí le empezaron todas esas persecuciones y todas esas blasfemias que venían en contra de su persona. Pasó lo mismo con sus discípulos, pasó lo mismo con sus apóstoles, pasa lo mismo hoy con aquellos que siguen a Cristo y testifican de Él. Cuando llegó el Espíritu Santo, cuando todos estaban reunidos en el aposento alto, se generó un alboroto tremendo porque la presencia del Espíritu Santo fue tremendamente notoria, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino en todos los alrededores. Como lo declara el relato de Hechos capítulo 2, ante la extraordinaria expansión del Evangelio, en la primera y en la segunda predicación después que Jesucristo ha sido tomado hacia los cielos. Se añadieron a la iglesia en la primera predicación como 3.000 personas. Hechos 4 capítulo 1 dice: mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección entre los muertos de Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Era la segunda predicación de Pedro. Ya en la primera más de 3.000 personas habían recibido a Cristo, expansión de la primera iglesia. La segunda predicación, vos vas a seguir leyendo este capítulo y dice, más de 5.000 personas o 5.000 varones recibieron a Cristo en su corazón. La iglesia se expande. ¿Y qué dice la escritura? En mi versión dice, se le vinieron encima. En el campo hay un dicho que te dice, estos se vinieron como chancho a la batata, o como chancho al maíz. Allá en la iglesia, en mi pueblo, teníamos un hermano que sembraba maíz y tenía problemas con los chanchos jabalí, porque le destrozaba la siembra. Estos se le vinieron encima, dice esta expresión. Todos aquellos que eran autoridad y aún aquellos que eran autoridades de la secta, se le vinieron encima a los discípulos y a los apóstoles para hacerlos callar, porque estaban perdiendo muchos beneficios a través de que tanta cantidad de personas los siguieran a ellos. En realidad al que seguían eran a Jesús. Dice que se le vinieron encima el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y estaban resentidos. ¿Hay resentimiento en tu vida por algo? ¿Hay algo que te haya quedado con un sentimiento persistente de enojo, de dolor, de amargura? Porque muchas veces ese tipo de cosas entorpecen al avance del Evangelio, al crecimiento y a la madurez. ¿Y por qué todo esto? Porque los discípulos enseñaban al pueblo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron?
los aprendieron, los tomaron, los agarraron, más en vulgar, y los llevaron presos, los pusieron en la cárcel. Y en esta segunda predicación de Pedro se convirtieron en aquel entonces más de 5.000 personas. Ahora es impresionante porque hoy tenemos todos los medios de comunicaciones habidos y por haber. Hoy tenemos este equipo amplificador, tenemos el celular, tenemos la televisión, tenemos la radio, que podemos llegar a un montón de lugares y a una determinada distancia. Cuando hacen los espectáculos acá en el Playón, allá en la casa de Tamara, no se puede dormir. Saltás en la cama como si estuvieses, no sé, endemoniado del ruido. Son 3 cuadras, 2 cuadras, directo. Pero en aquel entonces, para que se conviertan 5.000 varones o más, tendrían que haber por lo menos 10.000 o 12.000 o 15.000 personas. Y sin embargo todos escuchaban el mensaje de salvación. Y muchos fueron tocados por el poder del Espíritu Santo y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dice la Escritura que los llevaron ante las autoridades y empezaron a indagarles. ¿Con qué autoridad o en el nombre de quién hacen ustedes este tipo de cosas? Si ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace su descargo, sin dejar de presentarles el plan de salvación, como dice el versículo 12. Y dice el 11, vamos a leer: este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Y en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Los toman presos, autoridades de distinto rango y de distintas instituciones, pero ellos no perdieron la oportunidad de predicar la palabra de Dios. No perdieron la oportunidad de decir lo que ellos compartían con todo el pueblo a las autoridades que tenían enfrente y los juzgaban de esta manera por lo que ellos estaban haciendo y por lo que ellos estaban predicando. Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace su descargo, sin dejar de presentarles el plan de salvación. Las autoridades, al ver que Pedro y Juan eran personas del pueblo y sin preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántos se sorprenden por tu cambio de vida cuando conociste a Jesús? ¿Cuántos? ¿No te miran con otros ojos? ¿No te miran con otra cara? ¿No se preguntan dónde te metiste? ¿No se preguntan con quién estuviste? ¿No sos una puerta abierta para que estas personas puedan llegar a conocer al Cristo que transformó tu vida? ¿No sos una puerta para que estas personas puedan llegar a conocer el mensaje de salvación y tener una reconciliación con ese Dios que hizo tantos cambios en tu vida? No pudieron decir nada en contra de ellos, porque las señales que dejaban eran innegables. ¿Cómo podés negar que a través de la oración o de una palabra soltada hay una persona que se restaura, se sana o deja los vicios? Sabemos perfectamente, como venimos estudiando y lo que dice la palabra, que no somos nosotros. Es el poder del Espíritu Santo a través de la gracia de Dios que llega al corazón de una persona, al corazón de una vida, para cambiarlo, transformarlo, sanarlo, levantarlo.
Pero ellos quisieron dejar su impronta con amenazas de que no hablaran más en el nombre poderoso de Jesús. Y mirá qué extraordinario que es esto. Cuanto más amenazas recibe el pueblo de Cristo, más crece. Cuanto más amenazas recibe el pueblo de Dios, más se extiende, más expansión tiene. ¿Me va siguiendo? ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento ante las autoridades? ¿Tuvieron miedo? No. Con todo respeto, se pararon ante las autoridades y los confrontaron. Y les dice, ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar. No solamente lo que hemos visto que está ocurriendo con la vida de las personas que tenemos al lado nuestro. No solamente podemos dejar de hablar lo que hemos oído. No solamente podemos dejar de hablar lo que hemos experimentado en la vida de cada uno de nosotros. Porque ¿quién está con nosotros? El Señor, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va delante de nosotros peleando la buena batalla. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Los dejan en libertad, pero los siguen amenazando porque no encontraron cómo castigarlos. Y todo el pueblo glorificaba a Dios por lo sucedido. Mirá qué belleza, ¿no? La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Qué hermosura que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, la gente se alegra también. La gente se alegra también porque ven un cambio y una transformación sobrenatural en tu vida. Y hay gente que se alegra, aún estando aquellos detractores que te dicen, loco, te metiste con los evangélicos o te metiste en la iglesia y te lavaron la cabeza. Acá no tenemos ducha, no tenemos manguera, a veces no tenemos ni agua porque se congelan las cañerías. Acá nadie te lava la cabeza. Por lo menos en las iglesias que he participado, nunca me lavaron la cabeza. Una o dos veces, para dar una demostración de servicio y de humildad, me lavaron los pies. Pero eso es otra cosa. ¿Te lavaron la cabeza? No, Cristo llegó a mi vida. Ayer hablábamos de segunda Corintios 5, 17, ¿segunda o primera? No me acuerdo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ellos fueron, y al ser dejados libres después de haber estado presos, fueron a sus hermanos, fueron a la sinagoga donde ellos se reunían y les contaron lo sucedido y elevaron voces al cielo. Versículo 24. Dice la palabra. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos,
y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin temor. Repetí conmigo, ¿tenés la Biblia abierta? ¿Tenés la Biblia abierta? Repetí conmigo, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Y dice la Escritura más adelante que después de haber hecho esta declaración, dice el versículo 31, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos los que habían creído, repetí conmigo, eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Un mismo sentir y un mismo pensar en el Espíritu, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria en medio de la sociedad donde cada uno de nosotros estamos viviendo. Momento que después de estar presos, el encontrarse con sus hermanos en el momento de adoración, en el momento de intercesión, adoraron y reconocieron al Señor, adoraron y reconocieron a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. En vez de atemorizarse, en vez de amedrentarse, en vez de alarmarse, sus discípulos le piden al Señor ser fortalecidos y que la iglesia en ese momento tenga la oportunidad de seguir predicando la palabra con autoridad y con valentía, que sigan los milagros, que sigan las sanidades, que sigan los prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también se lo vamos a reclamar al Señor. Que sigan las cosas extraordinarias que solamente el Espíritu Santo puede hacer en medio de esta sociedad y en medio de la iglesia. Cuando terminaron de orar, dice la palabra, que estaban congregados y en ese lugar se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor, con valentía, con coraje, con convicción, con fe. Pero todos allí tenían un mismo sentir y un mismo pensar. ¿Somos de un mismo sentir? ¿Somos de un mismo pensar? Me parece que no. Se desinfló el globo. ¿Somos de un mismo sentir? ¿Sí o no? ¿Somos de un mismo pensar? ¿Sí o no? ¿Tenemos una misma fe? ¿Tenemos un mismo Señor? Entonces tenemos un mismo espíritu. Y si tenemos un mismo espíritu, vamos por cosas extraordinarias que el Espíritu hará. ¿O no? La palabra del Señor a través del profeta Isaías le dice a su pueblo: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer y te voy a ayudar y te sostendré con mi diestra de victoria. Isaías capítulo 41, versículo 10. ¿Hay alguna duda en tu corazón? ¿Viste qué fácil que es dar testimonio? Con el solo hecho del cambio de algunas poquitas cosas que yo no puedo hacer, pero que sí las hace el Espíritu Santo. Es tremendo lo que el Señor puede hacer.
Es tremendo lo que pasó Pedro y Juan. Por ejemplo, en el capítulo 4, que ya venían pasando persecuciones y de todo tipo de cosas. Vamos a tener piedras en el camino y esas piedras nos van a costar lágrimas, nos van a costar desazón, nos van a costar angustia, nos van a costar algunas cosas que no nos van a permitir o nos van a querer frenar en cuanto a nuestro avance, en cuanto a nuestros proyectos. Pero el Señor te dice que Él te va a fortalecer para que vos sigas adelante. Porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito es que tanto vos como yo cumplamos con su voluntad y que seamos parte de esta expansión extraordinaria y sobrenatural que se viene, porque son los últimos tiempos, son los últimos días. El mundo ya no da más. El mundo ya no da más. Y a lo mejor nosotros nos podemos llegar hasta quejar de la economía, que muchas veces no podemos determinar de completar con nuestros planes o proyectos o lo que quiero o lo que no quiero, sin tener una mirada más global o más extensa. Hoy tenés tu casa, hoy tenés buena ropa, hasta hoy has comido, y si el Señor estuvo hasta hoy, estará hasta el último momento en que venga a buscarte. Y hay otros lugares que están ocurriendo cosas que son tremendamente espantosas, pero el Señor dice que todavía no es el fin. No es el fin, porque tenemos que seguir predicando la palabra. Y eso lo va a hacer la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Vos y yo. Y vamos a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque ya lo ven. Y es un pasito más, hablar un poquito más de lo que el Señor significa para cada uno de nosotros, de dónde nos sacó y dónde nos puso, para que esta extensión sobrenatural y extraordinaria que Dios tiene preparada para esta iglesia ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos ahí donde estás, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por las enseñanzas y los ejemplos que podemos tomar de tu palabra. Gracias por la valentía y el coraje, la determinación y la decisión que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de Pedro y de Juan. Ese Espíritu Santo que también está en nosotros. Ponga determinación y actitud, Señor, para poder llegar a aquellas personas a las cuales todavía no te conocen o te rechazan. Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo como cuerpo, como iglesia, para que tú guíes nuestros pasos. Señor, nosotros podemos recibir amenazas, burlas, podemos ser despreciados muchas veces, pero sabemos que tú estás con nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, papá, que nos des esa convicción de que tenemos esa autoridad en tu nombre y esa certeza que tuvo Pedro y Juan cuando estuvieron parados ante las autoridades, diciéndoles a quién es menester obedecer antes, a las órdenes de los hombres o a las órdenes de Dios. Convicción, fe, Señor, desciende
desciende y multiplica la fe en tu pueblo en este lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pon en nuestro corazón esa pasión por aquellas personas que se pierden sin Cristo y sin esperanza. Sabemos que tu palabra dice, como tenemos este versículo de Zacarías, Señor, que no es por fuerza ni con ejércitos, sino es con tu Santo Espíritu. Señor, es el que tiene el poder de convencer a aquellas personas que están en tinieblas, que te rechazan, que no te conocen, con tu Santo Espíritu, Señor. Una iglesia que dará y seguirá dando esos pasos para llegar al corazón de aquellos que todavía no te conocen. Tu palabra dice que hay mucho pueblo todavía afuera de la iglesia. Sí, Señor, hay muchos que todavía no te conocen, pero un día llegarán, porque tú los traerás por el trabajo de tu iglesia. Señor, gracias por habernos elegido para ser parte de este trabajo juntamente contigo. Señor, gracias. Gracias porque vemos en Pedro, en Juan y en tus discípulos el poder y la autoridad que tú les has dado, y con unas simples palabras, como tu Espíritu Santo ha convencido a miles. Has traído perdón, has traído restauración, has traído salvación a través del poder de tu Espíritu Santo. Señor, derrámate en este lugar, derrámate en el corazón de cada uno de tus hijos, para que cumplamos con valentía, con audacia, Señor, llegar a las personas que todavía no te conocen. Bendigo a tu iglesia, bendigo la tarea de cada uno, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo las familias de esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos en contra de toda fuerza del enemigo que se levanta en contra de tu iglesia, en contra de nosotros, y se sujeta en el nombre poderoso de Jesús, y lo echamos fuera del ámbito de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello que quiera impedir el avance de la iglesia, que no podrá, se corre, se va de este lugar en el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Ese Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba es el que está hoy en el corazón de cada uno de sus hijos, y es el que hace y hará la obra para la cual tú nos has llamado. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque eres la persona más importante en este lugar. Gracias. Gracias porque vamos por aquellos que todavía están sin Cristo y sin esperanza en esta ciudad y a donde tú nos lleves. Señor, ponemos esta semana delante de tu presencia para que tu gloria sea manifiesta delante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte. Es por lo que hizo Jesús en tu vida a través del Espíritu Santo y por lo que seguirá haciendo. Es para Él. Créelo, es para Él. Dios te bendice. Buena semana.